Comencemos. Bien, lo primero que hemos trabajado en el segundo bimestre es morfología, ¿no? Proceso de formación de las palabras, es lo que hemos trabajado. Recuerden que cuando hablamos de morfología es la rama de la gramática que estudia la forma y el proceso de estructuración de las palabras, ¿correcto? El primer proceso que nosotros hemos trabajado es la derivación, que consistía en qué, Brisa. ¿En qué consistía la derivación? ¿Te acuerdas? Yashiro, ¿te acuerdas tú? Profe, no le escuché bien. ¿Qué dijo? ¿En qué consistía la derivación, Yashiro? A ver, vamos a ver con Sósimo. Sósimo, ¿te acuerdas en qué consistía la derivación? En añadir un afijo derivativo a una raíz mis. Muy bien, les voy a pedir también que tengan sus cuadernos abiertos para que puedan recordar los temas. Recuerden que cuando es repaso, pues obviamente, ¿no? Lo que hemos trabajado al inicio del bimestre quizás no lo puedan recordar, no hay problema. Para ello tienen que tener sus cuadernos abiertos en las clases que vamos a ir pasando, ¿ya chicos? Bien, cuando hablábamos de derivación, era un primer proceso de formación de palabras. ¿Por qué? Porque este consistía en agregar un afijo de derivación, ¿correcto? Recuerden que hay una palabra base que es la raíz y la otra palabra, o mejor dicho, lo que se le añade a la palabra es considerado un afijo, ya sea un sufijo o un prefijo, ¿verdad? Entonces, esto hace que se vayan formando nuevas palabras. Por ejemplo, si yo tengo pan y le agrego los afijos a, ya tienes panera, ¿no? Ya significa otra cosa. Claro que va de acuerdo a la raíz, pero tiene un significado diferente. Es el objeto donde tú colocas el pan. Lo mismo sucede con realismo, ¿no? Real es la raíz. Ismo sería el afijo que se le agrega y tienes la palabra realismo. Búscale, hijita, busca. Bien, chicos, luego tienes la composición. A ver, cuando hablábamos de composición hablábamos de dos procesos, ¿no? Uno de ellos era yuxtaposición y la otra era composición propiamente dicha dentro de este proceso. Recuerda que en el proceso de yuxtaposición, ¿las palabras varían o no varían, Sósimo? No varían mis. No varían, ¿verdad? Se unen dos palabras y no van a variar. Por ejemplo, saca más punta, tiene sacapuntas, ¿no? Para más choque, para choque. Como te das cuenta, las palabras no están variando, se forma de la unión de dos palabras que el resultado no va a variar, se pronuncia totalmente igual. Luego tienes la composición propiamente dicha. ¿Quién está variando en este proceso, Maricielo? Varía la palabra. Varía, ¿cuál de las palabras? ¿La primera o la segunda? La primera. La primera palabra varía, ¿no? En la composición propiamente dicha varía la primera palabra. Por ejemplo, tienes mano más obra, el resultado tienes maniobra, ¿no? Aquí tienes a la I que está variando, ¿no? Ya no dice mano obra, sino maniobra. Lo mismo sucede con agrio más dulce, ¿no? Agridulce. Como te das cuenta, va a variar la primera palabra en este proceso de formación. Vamos a ver el siguiente un ratito. Luego tienes el siguiente proceso llamado parasíntesis, ¿no? ¿Te acuerdas un poquito de la parasíntesis, Jefferson? ¿En qué consistía? ¿Te acuerdas, Jefferson? Milenka. Es el proceso en el cual confluyen dos procesos simultáneamente, la composición y la derivación. Muy bien, como dice acá, se unen dos procesos. ¿Qué procesos, Mi? Se unen la composición y se unen la derivación. Mira, cuando tienes composición quiere decir que se van a unir dos palabras. En el caso, en el primer ejemplo, pica más piedra, ¿no? Se van a unir.
Pero además de unirse dos palabras, se le va a agregar el proceso de derivación, es decir, se le va a agregar un afijo. En este caso es un sufijo. Pica, pedrero. Ahí está el resultado de la palabra, ¿correcto? Por ejemplo, si te dices tienes 15 más año, se van a unir. Tienes ahí el proceso de composición. Y además se va a unir un afijo de derivación. En este caso la palabra resultante sería quinceañera, ¿no? Ahí vamos recordando lo que hemos trabajado ya. Tienes el tercer proceso. Luego tienes otro proceso de formación de palabras llamado onomatopeyas. Este proceso se produce ya que hay diferentes sonidos a los cuales nosotros tendríamos que colocarle un nombre, ¿correcto? Un nombre. Por ejemplo, el sonido que hace el elefante, ¿no? ¿Qué nombre le ponen? Ah, a mí es el elefante barrita. ¿Qué hace el cuervo? El cuervo crasita. El látigo, ¿no? Cuando suena el látigo, ¿cómo se le llama a ese sonido? Se le denomina chasquido, por ejemplo, ¿no? El ruido que hace el diafragma, hipar, ¿no? Cuando te da hipo, a ese sonido se le llama hipar, ¿no? De la ametralladora, traqueteo, ¿no? Se le va colocando un nombre. Aquí ya van surgiendo nuevas palabras, mira. Otro proceso por onomatopeyas es de acuerdo a los sonidos que realizan los objetos, o de repente los animales que incluso no pueden tener un nombre, ¿no? Pero sí se puede deletrear. Por ejemplo, el famoso cataplum, ¿no? Que es el ruido de una explosión. Paf, la caída, ¿no? Como tienes aquí, wow, una sorpresa. Pow, cuando algo cae, ¿no? Son sonidos que todavía se pueden representar. Y como se pueden representar a través de letras, entonces ya va creando nuevas palabras. ¿Ya, chicos? Estamos hablando, recuerden, del proceso de formación de las palabras. Casi al final ya, mejor dicho, esto es reciente, esto es muy reciente, se van a dar las locuciones. Cuando hablamos de locuciones, ¿te acuerdas qué significaba esto, Milenka? ¿Qué son las locuciones? Son combinaciones de dos o más términos que funcionan como elemento. Son combinaciones de varios términos que van a funcionar como uno solo. Es decir, te expresa un solo sentido, un solo significado. Por ejemplo, tienes a las locuciones nominales. Cuando hablamos de locuciones nominales, quiere decir que todo esto me equivale a un sustantivo. Por ejemplo, el huevo de Pascua. Es todo un conjunto de términos que equivale a solo un huevito que se regala en Pascuas, ¿no? Pero es solo un huevito, es un solo sustantivo. De chocolate creo que es, ¿no? Noche limeña, también, ¿no? Equivale a solamente a prácticamente sustantivo noche. San Miguel, equivale también a un solo sustantivo llamado distrito. Todo esto, a pesar de que tenga varios términos, pues equivale a un solo término. A esto se le llama locución, cuando varios términos equivalen a uno solo, a un solo significado. Tienes locuciones adjetivales, quiere decir que todo ahora va a equivaler a un adjetivo. Por ejemplo, de pacotilla, ¿no? Ese es un chico de pacotilla, como le dice tu mamá a tu amigo, que no le cae, ¿no? Es un chico de pacotilla, que quiere decir o equivale a un chico que quizás no sirve tener su amistad, ¿no? No vale. 3 al hilo, ¿no? Se comió 3 al hilo ahí en la hamburguesería. ¿Qué quiere decir? Que de repente es un glotón, ¿no? Ahí está el adjetivo. La fiesta estaba de rompe y raja, ¿no? Todo esto equivale a que la fiesta estuvo muy buena, estuvo chévere, cuando se van Brisa y Johari de fiesta, ¿no? Claro que ahorita no pueden, ya más adelante será, no hay problema, no se preocupe. Tienes locuciones verbales que equivalen a un solo verbo, locuciones adverbiales que equivalen a un adverbio, ¿no? Pero de estas pues muy poco hemos trabajado, más las anteriores. Vamos a cerrar aquí y vamos a ver la siguiente clase. Aquí está. Listo, luego hemos trabajado, siguiendo con la morfología, en realidad está también dentro de la morfología, hemos trabajado el proceso de formación, pero ahora en cuanto al origen de las palabras. Por ejemplo, hablábamos de raíces griegas y latinas, ¿verdad? Principales raíces griegas. Recuerda que la raíz, ¿qué es la raíz, Sosimo?
¿Qué es la raíz de una palabra? Es el origen de una palabra, Miss. Correcto, el origen, el significado principal, ¿verdad? Que pueda llevar una palabra. ¿Cómo se le llama a la raíz también, Brisa? Axel, ¿cómo también se le llama a la raíz de una palabra? Lexema, Miss. Lexema, excelente, Axel, lo máximo. Se le llama también lexema. Lexema y afijo se trabaja en lo que es morfología, ¿verdad? Claro que el nombre más común son las raíces, ¿no? Ahora, hablamos de raíces, ¿por qué? Porque estas palabras se pueden unir hacia otras para significar algo. Por ejemplo, la raíz antropo, que significa hombre, se puede unir al sufijo o al afijo logía, ¿no? Antropología, que sería estudio del hombre. Bio, que es vida, biología, el estudio de la vida, biocenosis, por ejemplo, ¿no? Biblio, que significa libro, ¿no? Cardio, que significa corazón, una palabra con cardio, Yashiro. Cuando tu mamá se siente mal del corazón, ¿a dónde acude? Al cardiólogo, Miss. Al cardiólogo, muy bien, Brisa, por ahí Brisa queriendo ayudar a Yashiro, ¿no? Cardiólogo, por ejemplo, cardiopatía, enfermedad del corazón, ¿no? Tienes la raíz céfalo, que significa cabeza. Un ejemplo con céfalo, Yohari. ¿Qué dijo, Miss? Un ejemplo con céfalo, Yohari. Ay, no sé, Miss. Que me ayuden. Acéfalo, por Acéfalo. ejemplo, sin cabeza. Encefalograma, estudio de la cabeza. Tienes la raíz cosmos, que significa universo. Por ejemplo, si decimos microcosmos, un universo pequeño. Cromo, que significa color. Una palabra con cromo, Maricielo. Cromología, Miss. Cromología puede ser, sí, el estudio de los colores. Puede ser polícromo, que es de varios colores, ¿no? Por ejemplo, ahí, si ya conoces el sufijo logía, ya le puedes agregar a muchas palabras ya, porque tú ya sabes que logía viene de logos, y logos es estudio o tratado de algo, ¿no? Entonces, ya conociendo los sufijos, conociendo las raíces, tú ya puedes intuir el significado de varias palabras, ¿no? Vamos a ver lo siguiente. Recuerden aquí que no es lo mismo hablar de raíces griegas y raíces latinas. ¿Recuerdan qué fenómeno surge a raíz de la aparición de raíces griegas y latinas? Hay un proceso, hay un fenómeno. Si tienes raíz griega y raíz latina, tienes dos términos. Se pueden surgir dos términos que significan lo mismo. ¿A quiénes se les llama así? Dos términos que significan lo mismo. Ya, te voy a agregar 2 puntos a tu práctica de hoy. Sinónimos. Sinónimos, muy bien, Jefferson, los sinónimos. Gracias voy a anotar, Jefferson, no me voy a olvidar. Porque el examen de hoy no está muy fácil, hay un poquito más de nivel. Bien, vamos a ver entonces. Sí, como lo dice Jefferson, a raíz, ¿no? A raíz, valga la redundancia, a raíz de la aparición de estas dos raíces griegas y latinas, es que aparecen los sinónimos, porque tenemos dos raíces que van a significar lo mismo, ¿no? Que significan lo mismo a pesar de que la estructura de la palabra sea totalmente diferente. Por ejemplo, mira, aquí en las raíces latinas tiene la raíz aqua, que significa agua, por ejemplo, acueducto, ¿no? Tienes un término ahí, agro, que significa campo, api, que significa abeja, por ejemplo, apicultura, auditus, que significa oído, ¿no? Y en raíz griega, ¿cómo se le dice al oído, Milenka? ¿Te acuerdas? Sosimo, ¿te acuerdas cómo se le dice en raíz griega al oído? Oto. Ya chicos, en raíz griega es oto. Oto. Oto, otorrino también, ¿no? El otorrino, que te revisa el oído. Y en latín, ahí tienes auditus, por ejemplo, de aquí viene audio, audífono, ¿no? Todo lo que tenga que ver con oído.
Tienes corpus, que significa cuerpo en latín. No te olvides que es diferente en latín a griego, es muy diferente. Ego, que significa yo, ¿no? Qué egoísta que eres, ¿no? Solamente piensas en ti, en uno mismo. Ego filius, que significa hijo. Frater, que significa hermano. Forme, que significa forma. Ginis, origen. Insectum, insecto. Por cierto, en griego, ¿cómo se le dice al insecto? ¿Cuál es la raíz griega para insecto? ¿Se acuerdan? ¿Ninguno? La raíz griega de insecto es éntomo. Éntomo, ¿ya, chicos? Éntomo. Mira, justo por eso es que surgen los sinónimos, pues. El entomólogo es el que revisa o el que estudia a los insectos, el entomólogo. Aparentemente tú le dices solamente insecto, pero también puedes decirle el éntomo, ¿no? También es válido. Noctis, que significa noche, mortis. Un poquito, yo le tengo un poco de trauma a las raíces latinas, porque cuando estábamos en la universidad nos hacían estudiar gramática latina, no solamente el concepto, sino la gramática latina, hallar en latín al sujeto, al predicado, los circunstanciales, era una cosa de locos. Bien, tienes ahora a los prefijos griegos. Voy a medir mi tiempo, tenemos hasta 12, uy, el tiempo se nos está yendo. Tenemos a los prefijos griegos. Recuerda que prefijos son aquellos que van antes de la raíz. Por ejemplo, los más importantes, ante, que significa o te da prioridad, que algo que va a comenzar antes de algo, ¿no? Bene, que significa bien, por ejemplo, benévolo. Tienes el vi, que significa doble. Circui, que significa alrededor como circunferencia. El des, que significa negación, desleal, y aquí justo surgen los antónimos morfológicos que habíamos visto en la clase pasada. El intra, que significa, o el infra, que significa inferioridad, ¿no? Está muy al fondo, muy hacia abajo, ¿no? Como el infrahumano o el inframundo, ¿no? Donde está Lucifer, donde están ahí todos los demonios. Bueno, de forma mitológica, ¿no? Inter, que significa entre, por ejemplo, interpersonal entre dos personas. Así como tienes prefijos griegos, también tienes prefijos latinos. El a, an, prefijo de negación. Tienes al dis, que significa doble, ¿ya? En griego era el bi, en latín es el dis o el di, que significa doble, como diptongo, ¿no? Tienes el endo, que significa dentro. Epi, que significa sobre, ¿no? Tienes hipo, que significa debajo, mientras que en griego era infra, que significaba debajo, ¿no? Peri, alrededor, y tienes en torno de algo. Repasa, por favor, estos prefijos, tanto los prefijos, repasa también como las raíces, griegas y latinas, de ambos lados, por lo menos los más importantes. Ahora, tienes los sufijos que tienen también algún significado, por ejemplo, sufijos aumentativos. Eso tiene mucho que ver con los sustantivos que hemos trabajado en la clase pasada, ¿recuerdas? Sustantivos aumentativos, sustantivos diminutivos, despectivos, gentilicios, ¿no? Justo por ello, para esto existen los principales sufijos, para agregarlos tal vez a las categorías gramaticales. Ya lo hemos visto, así que vamos a pasar a los sustantivos, ¿ya? Para iniciar la práctica, porque si no el tiempo nos va a quedar muy chiquito. ¿Dónde estás? Acá estás. Del sustantivo, espera. Aquí está. Del sustantivo, lo más importante que te quiero recordar hoy, porque tú ya sabes lo demás. Clasificación, eso tú ya lo sabes, ya al derecho y al revés. Te quiero recordar aquí el concepto del sustantivo dependiendo desde sus puntos de vista. Recuerda que habíamos visto acá el punto de vista semántico. Según el punto de vista semántico, ¿qué es un sustantivo, Axel? Es una palabra que nombra personas. Nombra personas, ¿qué más? Animales o cosas. Animales, cosas. Además de ello, ¿qué más nombra? Sentimientos. Sentimientos y también ideas. No te olvides en el caso de los sustantivos abstractos, sentimientos e ideas. ¿Correcto? Recuerda acá
que dentro de las ideas están los días de la semana, porque tú no sabes cómo es el lunes, grande, pequeño, cómo es el martes, no sabes. Esto también es un sustantivo abstracto, no te olvides. Para unos será el día lunes muy aburrido, porque está la Miss Geraldine, y para otros será muy divertido, ¿no? Porque de repente por ahí está el profesor Alfredo, quién sabe, ¿no? Entonces, cuando tú quieres hallar un sustantivo abstracto, tienes que ver si es que este sustantivo es subjetivo, y cuando hablamos de subjetivo quiere decir que si es bueno para unos, quizás malo para otros, ¿no? Entonces, obviamente ya es abstracto. Si tú quieres de repente analizar si es abstracto o no. Que a veces ahí tenemos algunas dudas. Ahora, si la MIS te pide, hállame la cantidad de sustantivos que hay, entonces tú buscas todos los posibles, todos los que encuentras, abstractos, concretos, individuales, colectivos, a todos. Verifica muy bien que no se te escape ningún sustantivo, porque recuerda que en el examen hay alternativas. Bien, desde el punto de vista morfológico, recordemos que el verbo es una palabra variable, porque varía en género y varía en número. Eso también ya te lo expliqué por qué, ¿no? Plural, singular, ¿no? En género, masculino y femenino. Y luego tienes al... Listo. Nos faltó por el punto de vista lexicológico. Pero bueno, ya estamos en lo último, así que ya no lo vamos a tocar, pero te lo menciono, lexicológicamente es de inventario abierto, ¿ya? Porque cada vez se van creando más sustantivos, mucho más sustantivos. Vamos a ver aquí. Clasificación, ya lo conoces, individuales, colectivos. Bien, vamos a ver a la práctica, ¿ya chicos? Vamos a la práctica. Vamos a la práctica. Abres tu cuadernito y colocas práctica. Listo, aquí tienes la primera y la segunda. Tenemos aproximadamente 8 minutos para la práctica. Son 4, 2 minutos para cada uno. Lo hacemos de forma rápida. Me disculpe, ¿tengo que escribir pregunta y respuesta o solamente respuesta? Pregunta y respuesta. Pregunta y alternativa correcta. ¿Todas las alternativas, Miss? No, solo la pregunta y la alternativa correcta. Por ejemplo, colocas número 1, marca la alternativa que presenta nombre individual y nombre colectivo respectivamente. Si yo creo que es la D, coloco D, dejaré mi vehículo en la cochera.
Miss, ¿es solamente esos dos? No, vamos a pasar a la siguiente. 30 segundos, chicos, pasamos a la siguiente. Diez segundos. Listo, pasamos a la siguiente. Tienes la número 3 y número 4. Miss, ahí solamente la respuesta, o vamos a copiar todo ese No, resumen, copias eso que está ahí. solamente, copias la pregunta y luego copias la respuesta. Si tú crees que es la E, N.A. ¿Crees que es la C, C solo 3? Copias. Anacleto tenía el temor de mirar a Ximena, si no, no te vas a poder guiar. Copias la pregunta y luego la respuesta correcta. Minuto y medio, chicos. Aquellos que ya terminaron, por favor, manden la práctica.
Aquellos que ya terminaron, manden la prueba, por favor. Miss, le voy a mandar. Sí, manden, chicos, manden. Ya le envié mi práctica. Sí, ya lo recibí, Jefferson. Por favor, manden sus prácticas. Bien, Jefferson, te mando tu nota. Estoy considerando los 2 puntos adicionales. Manden, Yohari, Brisa, ya me enviaron. ¿Los demás, chicos? Bien, comienzo a dar las alternativas. Por favor, manden. Listo, pregunta número 1, alternativa correcta, es la alternativa A. Ya chicos, alternativa A. Nos dice un individual y un colectivo, libro y biblioteca. Número 2, señale la opción que presenta el nombre concreto y abstracto, sería la letra D, ¿no? Tienes ahí concreto, voz